Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, encontramos en la Biblia principios de vida. Principios de vida, con Héctor Manso. Las verdades inmutables e inspiradoras de las Escrituras para aprender a decidir lo que Dios ordena. Y ahora con ustedes, el tema de hoy. El tema que nos ocupa hoy está relacionado con la palabra falsos. Existen falsos cristos, existen falsos profetas, existen falsos hermanos y existen falsos maestros. Ese es el tema de hoy. Falsos maestros. En realidad, hablar de los falsos maestros no es uno de los temas que a mí me entusiasme mucho, pero debo hacerlo por causa de que es uno de los temas que se presenta en la palabra de Dios y que los creyentes debemos estar conscientes de lo que la palabra del Señor presenta al respecto. Primero, para no ser engañados. Segundo, para no emitir juicios. Y tercero, para que podamos mantener un equilibrio en lo que concierne el respeto y lo que es el lugar que debemos de darle a los hombres que sirven a Dios. Como hijos de Dios, siempre debemos mostrar una actitud de respeto e incluso debemos ser reverentes con todos aquellos que sirven a Dios. Pero debemos ser muy cuidadosos de no malinterpretar lo que es un don con la persona que lo posee. En otras palabras, una cosa es el don que una persona puede tener y otra muy diferente, la manera en la que la persona se conduzca. Lo que es la conducta, el proceder de la persona, puede presentar verdades que se ocultan a través de sus dones. ¿Me explico? Y aunque la Escritura involucra una gran variedad de temas, y muchos son necesarios e importantísimos, hablar acerca de los falsos maestros también forma parte de las enseñanzas bíblicas y debemos aprender a distinguir quiénes son los falsos maestros. Para ello, vamos a ir al libro de Judas. No es Judas el Iscariote, es Judas el hermano de Jacobo o el hermano de Santiago, que él escribió la epístola que lleva su nombre, y no dije la pistola, sino la epístola. Escribió lo que es un libro con un contenido muy profundo y donde mayormente apunta a lo que son los falsos maestros. Ahí, de una manera muy magistral, él describe detalles, factores, puntos de referencia de aquellas personas que uno puede identificar como falsos maestros. Él comienza a hablar acerca de este tema en el versículo número
3. Ahí dice, amados, como decir hermanos, como decir hijitos, como decir creyentes en el Señor. La declaración amados está encauzada en destacar el afecto que él había desarrollado por los creyentes del primer siglo, y que en la misma forma que nosotros habían sido expuestos a enseñanzas falsas impartidas por falsos maestros. El asunto es aprender a distinguir lo que es falso de lo verdadero. Y esto viene a ser un tema muy complejo, porque una cosa es lo genuino y otra cosa viene a ser lo falso. Permítame decírselo de otra forma. Una cosa es lo original y otra cosa es la copia. Se lo voy a decir de otra manera. Una cosa es lo auténtico y otra cosa es lo falso. Hoy en día es muy difícil aprender a diferenciar una cosa de otra. Si usted, por ejemplo, tiene un anillo de diamantes, con mucha facilidad lo puede confundir por uno de circonia y viceversa. Lo que es un anillo de circonia lo puede confundir con uno de diamante. Algo más común, quizás para entenderlo, porque me parece que ustedes no conocen los diamantes. Bueno, hablemos, por ejemplo, las pieles, las chamarras. Hay chamarras que son de piel genuina y hay chamarras que son de piel imitación. La diferencia radica en el precio, porque es muy difícil que una persona logre distinguir lo que es una chamarra de piel de una que es imitación. Existen, por ejemplo, las Biblias que son de piel genuina y de piel imitación. Y las de piel genuina le pueden costar más que el doble de lo que son las imitaciones. La única diferencia es que las que son de piel le duran más años, conservan su estado original y usted se siente orgullosamente más contento de que trae una Biblia de piel, porque es genuina. Pues en lo concerniente a los falsos maestros, que ese es nuestro punto de enfoque hoy, hay maestros que se ven genuinos y no lo son, y hay maestros que se ven falsos y no lo son, porque de momento vienen con unas enseñanzas que contradicen lo que es la formación que hemos tenido y que pueden sacudir o estirar nuestra línea de entendimiento, nuestra manera de pensar acerca de determinadas cosas. Porque lo que ha ocurrido es que la tradición nos ha venido formando. Y de momento aparecen algunos que pareciera que son genuinos, pero en realidad son falsos. Ese es el desafío que nosotros tenemos, de distinguir lo que es genuino de lo que es imitación, de lo que es verdadero y de lo que es falso.
Y de eso es que trata el apóstol Judas. Él dice: amados, por la solicitud, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. El interés de él está encauzado en uno de los más grandes regalos que Dios nos concedió. Tiene que ver con la salvación del alma, con el perdón de nuestros pecados, con la seguridad de la vida eterna. Usted, si el día de hoy se encuentra con la muerte, se va directamente a la presencia de Dios. Ir con el Señor es una noticia agradable. Morirse es una noticia desagradable. Pero no hay otro camino. Si quiere irse con el Señor, tiene que atravesar por la experiencia de la muerte. Lo que le quiero decir es que usted dispone de una garantía segura, confiable y permanente de que cuando su cuerpo deje de funcionar, usted estará cara a cara delante de nuestro amado Salvador. De hecho, una de las causas por las cuales estamos aquí es como un testimonio, como un reflejo de la salvación del alma que forma parte del regalo que Dios nos ha dado y que queremos crecer en conocimiento, crecer en fe, mejorar nuestro estilo de vida con el propósito de poder honrar a Dios en todo lo que se relaciona con nuestra vida. Por eso estamos aquí. Eso es lo que representa el punto de conexión. ¿Tenemos algo en común? Claro que sí. La fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. La sangre que nos ha lavado de nuestros pecados. Lo que es la obra que Él ha efectuado en nosotros. Algunos drogadictos, otros alcohólicos, otros ladrones, malvivientes. Y no lo digo por ustedes, lo digo por los que están afuera. Y el Señor manifestó de su bondad, extendió su gracia, su favor, y realizó una obra gloriosa en sus vidas. Eso tiene mucho valor y se identifica con lo que forma parte de nuestra vida. Eso es lo que destaca el escritor Judas. Y dice que por causa de ello le había sido necesario escribirles, primeramente exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es la fe que Dios nos entregó. Y al utilizar la palabra santos, es para referirse al hecho de que hemos sido separados, santificados, para poder vivir una vida que honre a Dios en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de conducirnos. Y ese es básicamente el objetivo de su carta. Luego en el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Hay que prestar atención a esta declaración, porque lo que viene a ser falso no se presenta como tal, siempre viene encubiertamente. La manera más clara de describir esto es utilizando la palabra
vestidos, que fue lo que el Señor Jesucristo dijo en una oportunidad. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, usted posiblemente va a necesitar, más que prestar atención a los falsos maestros, va a necesitar discernimiento y considerar particularmente algunos detalles importantes. Y el primero es que los falsos maestros se introducen encubiertamente, de manera disfrazada, no tal como ellos son, sino que muestran una apariencia de piedad. Y luego, ¿por qué razón? Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Cuando utiliza la palabra antes, es para referirse antes de que vinieran a este mundo, antes de que tuvieran contacto con las Escrituras, antes de que pudieran ellos llegar a tener la preparación para poder compartir enseñanzas bíblicas. Ellos ya estaban destinados para esta condenación. Algo de lo que les estoy procurando decir ahora es lo que habíamos hablado en los primeros mensajes de la serie antes del principio. De esto mismo es que habla el apóstol Judas. Y ahora describe lo que le va a ayudar a distinguir a un maestro falso de lo que es un verdadero. Primero, es que son hombres impíos. Un hombre impío es alguien que con mucha facilidad tiene la facultad de cometer diferentes prácticas pecaminosas. En el fondo no se siente mal, puede ser que sí, pero es más su deseo por pecar, por quebrantar las leyes de Dios, por hacer aquello que predomina en sus instintos naturales. No es una persona disciplinada para hacer el bien. No vive por encima de los intereses de la carne. Lo que a él lo gobierna, lo que predomina en su estilo de vida, son las actitudes impías. Una persona impía es alguien que con frecuencia practica el pecado y que para él le resulta fácil el poder involucrarse en cualquier atrocidad. No tiene control, no logra superar las tentaciones, no experimenta victoria por encima de los deseos de la carne. Y las prácticas pecaminosas lo convierten en una persona habituada al mal. No es lo mismo un hombre que peca que un impío. Uno que peca es alguien que esporádicamente se desvía, que se inclina quizás por el pecado, ya sea por la tentación, ya sea porque no se encontraba espiritualmente fuerte, o simple y sencillamente porque decidió. Ese es un hombre que peca. Pero el impío es el que vive continuamente practicando el pecado. Y usted puede mencionar cualquier tipo de pecado: pornografía,
inmundicia, robo, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo. Ya para ellos es algo normal que forma parte de su estilo de vida. No se percatan de la gravedad de su mal porque en ellos se ha hecho evidente lo que es el efecto del pecado. ¿Cuál es el efecto del pecado en una persona? ¿Lo recuerda? ¿No? 3 efectos. Primero, endurece el corazón. Segundo, esclaviza a la persona. Y tercero, la ciega. La persona no puede ver. Ese es un impío. Por eso es que el salmista dice que el impío se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Lo que quiere decir con esto es que por naturaleza el impío está inclinado al mal y todo lo que produce está relacionado con el pecado. Por lo tanto, cuando usted ve a un maestro que vive frecuentemente involucrado en el mal, usted ahí tiene el síntoma de un falso maestro. Y aquí es donde entra el equilibrio que debemos tener, porque podemos encontrarnos con personas que caen de la gracia, que se desvían del camino recto, que se apartan de la perfecta voluntad de Dios, pero que esas no son sus intenciones. Hay que prestar atención a los motivos, a las intenciones del corazón, porque eso es lo que hace que las personas se conviertan particularmente en activistas pecaminosos o en gente que, aunque tiene luchas, batallas, tentaciones, que aunque tiene que bregar con las concupiscencias de la carne, se esfuerza por la gracia del Señor y la ayuda del Señor, descansando y confiando en el Señor para vivir una vida apartada del pecado. 2. Esto se confirma: las características de un falso maestro, que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Libertad es que usted no está obligado a vivir en pecado. Libertad es que usted tiene la facultad de decidir qué hace, a dónde ir, qué ver, qué amistades cultivar, qué prácticas efectuar. Eso tiene que ver con el libre albedrío que Dios le concedió y que usted logra decidir adecuadamente cuando experimenta la libertad que Dios opera en Cristo. No hay nada tan terrible como perder la libertad. Y no hablamos solamente de las personas que se encuentran tras las rejas, porque cuando alguien pierde su libertad, con ello pierde sus sueños, pierde las posibilidades de una vida mejor, pierde en cierto punto su familia, pierde sus bienes, pierde la motivación por la vida. La cárcel a uno le arruina la existencia. ¿Algunos de ustedes estuvo alguna vez en la cárcel? Me imagino que sí. ¿Sí? ¿No? Levante la mano que ya sus delitos fueron pagados. Ustedes que estuvieron en la cárcel, ¿lo que les estoy diciendo es coherente o no?
Bien, pues si esto ocurre en términos físicos, también esto ocurre en términos espirituales. Cuando una persona pierde su libertad, la persona pierde el sentido de la vida, pierde su rumbo, pierde el objetivo de su existencia, pierde el gusto por la vida y comienza a vivir una vida desordenada. Ahora, hay gente que no conoce a Dios y que viven en esclavitud. Eso es malo. Pero es más grave el que uno tenga conocimiento de Dios y que viva en esclavitud. Existen muchos conceptos y filosofías sobre la vida, el hombre y la familia, pero solo hay una verdad revelada por Dios y registrada en su palabra. El pastor Héctor Manso le ha entregado Principios de Vida. Para cualquier información, diríjase a principiosdevida@ondasdevida.com. Visítenos en www.ondasdevida.com. Será hasta la próxima audición.